También había abierto el programa diciéndoles lo que pasó ayer, ¿no? De todas las cosas que hemos acordado como sociedad y que van abriendo. Recién les leía, la vicepresidenta dice, vamos a ir para atrás, vamos a mirar todas las causas de lesa humanidad. Ayer, en una invitación que le hizo la Comisión de Mujeres y Diversidades, el ministro Cunio Libarona dijo que chau con la diversidad de género. ¿Por qué? Bueno, porque ellos creen que así es la cosa. Está en línea para conversar con nosotros el diputado socialista Esteban Paulón. Hola Esteban, buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué tal, María Herminia? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, un gusto. Igualmente. Bueno, la verdad que calculo que tiene que haber caído como un balde de agua fría, ¿no? Las expresiones del ministro. Sí, María Herminia, vos sabés que este es un gobierno que es poco afecto a dar explicaciones y a rendir cuentas. De hecho, estamos esperando hace varios meses todavía que venga a las citaciones la ministra Petovelo para explicar qué hizo con los alimentos que estaban en un galpón y no distribuyeron. Y nos sorprendió gratamente que cuando invitamos en la comisión, yo soy autoridad de esa comisión, sí, junto a la diputada Mónica Macha, que es la presidenta, al ministro Cunio Libarona, rápidamente el ministro aceptó el convite y nos planteó que venía con una serie de funcionarios, con el secretario de Derechos Humanos, dispuso 2 horas de su agenda para poder hacer una presentación y contestar todas las preguntas. Bueno, nos pareció interesante. Llegado el día de la convocatoria, vemos que el ministro viene con una barra brava de 30 personas que ingresan al Congreso por autorización directa de la presidencia y no pidiendo autorización a la comisión, que aplaudían cuando él hablaba y abucheaban cuando hablaban otras personas, algo que no es una práctica habitual que tengamos aquí en la Cámara de Diputados, ni en el trabajo en comisiones. Entonces, bueno, nos llamó la atención y luego cuando empieza a hablar, obviamente, se completa el panorama, porque sinceramente un discurso anacrónico, que desconoce las propias funciones del ministro, porque desconoce la Constitución, los tratados internacionales, la legislación vigente, planteando alegremente que no existe la violencia de género, que las mujeres no son víctimas en mayor medida de la violencia. Le faltó decir que los femicidios no existían. Claro. Bueno, sinceramente una presentación muy anacrónica, muy reaccionaria, donde en algún momento incluso no solo va contra lo que tiene que ver con las políticas de violencia de género, sino que también plantea esta negación de la realidad evidente, concreta del país, que es la existencia de las personas de la diversidad sexual, que no solo existimos, sino que nos hemos organizado y que hace muchos años hemos conquistado derechos. Seguro. Que han permitido que tengamos un trato un poquito más igualitario. Yo le decía a María Herminia, a él, que yo estoy casado hace 10 años, hace 14 en pareja, me pude casar porque modificamos la ley de matrimonio. Claro. Pero además, había una discriminación objetiva. Perdón, Esteban. Si no, no me podría casar. Pero además, como si vos con tu marido o el que fuese, no forman una familia. Sí, habló de los valores de la familia tradicional. La verdad que este gobierno, yo no le mido el aceite a nadie. Me parece que cada uno tiene el formato de familia que desea. Exacto. Y eso es parte de la libertad y está muy bien y lo celebro porque también lo pretendo para mi vida. Ahora, que gente que no tiene una estructura familiar de acuerdo a lo que defiende tradicional, como el presidente, como la vicepresidenta, como la hermana del presidente, como varios de los ministros del gobierno, vengan a plantearnos que ellos son los defensores de la familia tradicional y que nosotros venimos a pervertir el valor original de la familia, me parece que, bueno, nada, no es admisible, no tiene ningún tipo de sentido, es agresivo. La verdad que fue un discurso del ministro hablando en contra de la violencia, pero desde un lugar muy violento. Así que sí. Creo que bueno, que fue un mal capítulo en la historia del Parlamento. No nos esperábamos esto y sinceramente creo que la democracia argentina, no este gobierno, María Herminia, que es mediocre, de funcionarios mediocres, la democracia argentina no merece tener un ministro de Justicia como Mariano Cunio Libarona, que debe ser echado rápidamente por el presidente, porque un ministro de Justicia que desconoce la legislación
bueno, no tiene ningún sentido que siga en su cargo. Ahora, pareciera, porque leyó y un micrófono abierto delató que leía un papel que le dieron, ¿no? Sí, planteó en algún momento, bueno, yo lo tenía al lado, porque como soy autoridad de la comisión, estaba sentado a una diputada de él, trajo toda una serie de papeles escritos, algunos eran filminas de presentaciones del presidente, donde leía textual frases o ideas del presidente, frases o ideas que responden a una línea ideológica sustentada fundamentalmente en Agustín Laje, Nicolás Márquez, que son personajes muy conservadores, de la derecha más rancia, reaccionaria, antisemita, homofóbica, machista, a nivel de América Latina, muy reconocidos en esos ámbitos de la extrema derecha, que el presidente ha comprado como un discurso que le parece que le sirve para algún sector de su electorado y que, bueno, evidentemente, tras la sobreactuación del presidente con esa línea ideológica, parece la sobreactuación de todos estos personajes que quieren quedar bien con el mandatario, ¿no? Ahora, a mí me preocupa varias cosas. Primero y principal, me preocupa que todo indica que vamos para atrás. Vamos para atrás en cosas que la sociedad mayoritariamente pactó. Pactó el reconocimiento a los matrimonios igualitarios, pactó que los genocidas terminen sus días presos, pactó que la ciencia y la tecnología es una política de Estado, pactó que la educación pública sea el ADN de nuestro país, pactó que avancemos en situaciones de industria, de comercio, de valor agregado cada vez más. Y todo eso está pata para arriba. Sí, yo quiero ser claro en algo, María Herminia, porque estoy convencido de algo. La gente, cuando lo votó a Javier Milei, votó con enorme enojo, bronca, decepción, por una democracia que en 40 años dio algunas respuestas vinculadas a lo que tuvo que ver con los derechos, con la memoria, con el juzgamiento de los crímenes de la dictadura, con la consolidación del sistema democrático en sí, como un sistema electoral donde el que gana gobierna, el que pierde acepta la derrota, aunque sea por el 0,5%, como ha pasado. Y en ese sentido, ese funcionamiento democrático cívico es algo que la democracia argentina ha logrado. Ahora, también es una democracia que tiene enormes deudas con la desigualdad, la pobreza, la inflación, una falta de perspectiva para el futuro. Entonces, mucha gente que sus pibes se van a vivir afuera, que no tienen perspectiva, de sectores medios, de sectores bajos, que ven que no van a salir de la pobreza o que no tenían esa perspectiva, votaron a Javier Milei con la esperanza de un cambio. Ahora, entiendo y creo, y me parece que hay datos de distintas encuestas que así lo determinan, que la sociedad que en su momento apoyó la memoria, apoyó el matrimonio igualitario, la identidad de género, el aborto y la democracia, sigue estando ahí. La sociedad no cambió los valores por los valores de Javier Milei. Lo que pasa es que Javier Milei quiere imponer y dar un debate de esta famosa batalla cultural, donde pretende modificar o tratar de llegar a algún sector. Obviamente hay un sector minoritario de la sociedad que apoya esa agenda más fanáticamente, es parte del fandom o la secta libertaria, pero entiendo que la enorme mayoría de la población sigue apoyando esos valores de una sociedad abierta, democrática e inclusiva, que obviamente ha tenido también en distintos gobiernos muy mala implementación de políticas públicas. Entonces, que la gente celebre que se cierre el Ministerio de las Mujeres no quiere decir que la gente esté a favor de la violencia de género, y que esté a favor de que una mujer que es víctima de la violencia no tenga a dónde recurrir si quisiera salir de ese circuito. Entonces hay que diferenciar un poco esas dos cosas, y yo tengo esa esperanza de que si nosotros logramos construir una alternativa política que recupere lo mejor de los valores democráticos, pero que no mire con el espejo retrovisor, sino que mire hacia futuro las propuestas de política pública que requiere un país como Argentina, vamos a volver a conectar con esa mayoría social que quiere vivir en una sociedad diversa como es la sociedad argentina. Dos preguntas más, Esteban, te saco de este tema. Por un lado, el tema del transporte.
Sí. ¿Qué va a pasar? Porque ahora le llegó también al AMBA, ¿no? Perdón, la quita de los subsidios. Y bueno, una vez que me contestes eso, también te quería hacer una pregunta de acá, de Santa Fe. A ver, transporte, María Herminia, es grave la desigualdad y la inequidad. No es cierto que se retira todo el subsidio al transporte, sino que lo que se hace es reducir parte de lo que son las líneas que solo funcionan en la Ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires. Las líneas interurbanas van a seguir recibiendo los subsidios. Entiendo que hay una situación particular, que hay mucha gente que toma 2, 3 colectivos, subte para llegar a sus lugares de trabajo y que esto ayuda mucho, pero la realidad es que nos siguen cobrando en todo el país un impuesto a los combustibles líquidos que aumentó en un 500% durante el gobierno de Javier Milei, que era para compensar el transporte en el interior y que nada llega. Por eso nosotros con Mónica Fein presentamos un proyecto para crear por ley algo que estaba en la ley de presupuesto y que Javier Milei, desconociendo la ley de presupuesto, se cargó, que es este fondo de compensación, un fondo de compensación, porque entendemos que en todos los países hay subsidio al transporte, ese subsidio tiene que ser equitativo, distribuido en todo el país y tiene que tener el rol y la función de garantizar que los sectores trabajadores no puedan llegar a sus trabajos sin necesidad de comprometer todo el ingreso, porque también liberar todos los precios de la economía, menos el salario y las jubilaciones, que es lo que está haciendo Javier Milei, perjudica muchísimo a los sectores que menos tienen o que son los sectores trabajadores que intentan llevar adelante un proyecto de vida. Y finalmente, la última pregunta. ¿Está en estos momentos, teóricamente, se presentará o hoy o la semana que viene, el tema de la ley previsional, la reforma de la ley previsional en Santa Fe? El socialismo ha marcado un no, creo que rotundo, a la equiparación de la edad. ¿Eso es así o no? Nosotros tenemos algunas diferencias u opiniones en relación a, por supuesto que el sistema tiene que ser sustentable, por supuesto que hay que modificar algunas cuestiones para que el sistema se mantenga, porque también uno puede tener el mejor sistema jubilatorio, pero si después no lo puede mantener, no hay de dónde pagar las jubilaciones. Creemos que hay margen para hacer algunas reformas que sin modificar algunas cuestiones que tienen su correlato también en la estructura previsional nacional, diferencia entre varones y mujeres, años de aportes, edad máxima, etcétera, nos pueden permitir encontrar la sustentabilidad del sistema, obviamente modificando algunas cuestiones, pero sin tocar algo que podría generar también una desigualdad, porque si vos tenés equiparación de la edad entre varones y mujeres en la provincia de Santa Fe y después a nivel nacional sigue habiendo diferenciación de las edades, bueno, se da una asimetría en el sistema, pero obviamente creemos que hay que trabajar para que el sistema sea sustentable, para poder seguir pagando el 82% móvil, para que las jubilaciones en Santa Fe sigan siendo de las mejores jubilaciones del país, pero obviamente en el marco de que el sistema se pueda sostener, porque como te decía antes, cuando no se pueda pagar, allí no va a haber jubilación para nadie y también nos toca cuidar de alguna manera ese aspecto. Entiendo que se va a encontrar a través del diálogo y del trabajo que se viene haciendo una fórmula que nos permita conciliar ambos objetivos. Gracias, Esteban, un placer. Gracias, María Herminia, hasta luego. El diputado Esteban Paulón, que, bueno, hemos avanzado sobre el tema que ayer, bueno, le tocó vivir en comisión junto con Cuño Libarona o las expresiones del ministro y también estos temas que son importantes para toda la sociedad como el transporte y la reforma previsional. Voy a vos, Nico.